noches. Un saludo cordial a todos los participantes de esta nueva conferencia que sería la segunda conferencia de este ciclo de 4 por mes o la segunda semana del ciclo de conferencias de Vida Humana Internacional en honor de nuestra hermana Nancy Tosi. Amigos todos, reciban un saludo fraterno del Padre Shenan Bouquet, presidente de Vida Humana Internacional. Y con respecto a los hermanos que ya estuvieron la semana anterior, ahora yo también me quiero dirigir principalmente a aquellos que nos ven por primera vez en este ciclo. En los próximos meses estaremos ofreciendo una conferencia cada martes de mes a las 8 de la noche, hora del Perú, Ecuador, Colombia y Ciudad de México, y que significa 7 de la noche, hora de Centroamérica, y lo que sería 9 de la noche, hora de Bolivia, Paraguay, Venezuela, Miami, y 10 de la noche, hora de Brasil, Uruguay y Chile. La ponencia de cada semana tendrá una duración máxima de 1 hora y además habrá un espacio de 15 minutos para preguntas que ustedes podrán. Nosotros al final, casi al final de la conferencia de nuestra hermana Elisa Lanza, a quien la voy a presentar luego, entonces ella podrá responder alguna de esas preguntas al final de su conferencia. Quisiera recordarles algo, por favor. Cuando se presenten, ingresen al chat, indiquen de qué ciudad y país nos visitan, así tendremos una idea cuál es el alcance de nuestra llegada de esta segunda conferencia. Ahora también quisiera informarles de que esta transmisión está siendo transmitida a través de YouTube, del canal Vida Humana Internacional, pero también nos podrán seguir en el Facebook de nuestra querida hermana Nancy Tosi, que ha cedido su canal a Vida Humana Internacional, y también por Telegram. En Telegram estamos con el nombre de Vida Humana Internacional. Finalmente, para motivar un poco la participación del ciclo mensual de conferencias, le estaremos ofreciendo un certificado de participación de Vida Humana Internacional a todas aquellas personas que llenen las breves encuestas de cada conferencia. Y al final del mes recibirán un certificado correspondiente. Y por favor, los datos que nos vayan a colocar en las encuestas también nos permitirán mandar invitaciones e información adicional sobre temas vida y familia y información sobre los diferentes cursos de capacitación que estaremos ofreciendo próximamente. Y para aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar la primera ponencia del martes 6 de septiembre pasado, lo pueden hacer en diferido y también llenar la encuesta correspondiente. Ahora, como para finalizar esta parte, la encuesta de esta segunda conferencia estará disponible en pondremos en un chat correspondiente, ¿no es cierto? Les vamos a poner en el chat en los próximos minutos. Bienvenidos nuevamente. A continuación, quiero hacerles un breve resumen de nuestra querida hermana Elisa Lanza Sevilla. Es de profesión artista plástica, especialidad pintura. Ella le encanta el arte, pero está vinculada al movimiento en defensa de la vida y la familia desde el año 2000, desde la perspectiva católica. Y desde esa fecha ha participado en charlas, conferencias, exposiciones sobre temas de la defensa de la vida, temas sobre el aborto, evangelio de la vida, amor, sexualidad humana, castidad, abstinencia, y lo estaba haciendo en colegios, universidades, parroquias y en otros grupos, tanto en Bolivia como en otros lugares. El año 2002, ella participó en un curso sobre métodos de reconocimiento de la fertilidad con la Universidad Católica de la Argentina, un curso a distancia y presenciales que sacó un certificado.
también muy vinculada al trabajo con la promoción de la Virgen de la Dulce Espera, haciendo catequesis con familias y matrimonios para así evitar la posibilidad de que las personas que son catequizadas no eviten el aborto, ¿no? Ella tuvo una activa participación en el encuentro latinoamericano del síndrome posaborto en Santiago de Chile el año 2011. Participó en la capacitación de síndrome posaborto con el proyecto Raquel, que fue ofrecido por nuestra hermana, que en paz descanse, Nancy Tosi, de Cuenca, Ecuador. Esta capacitación se llevó a cabo los años 2012 y 2013 y estuvieron en Santa Cruz y La Paz, Bolivia. A partir del 2013, Elisa organizó el primer curso de capacitación provida de vida humana internacional hacia Bolivia, habiéndose formado gente de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, en temas vida y familia, y que ahora los hace más activos en defensa de la vida y la familia. Y ella ha estado participando activamente en el tema de síndrome posaborto, hace acompañamiento a personas que sufren síndrome posaborto. Y desde el año 2019, pues Elisa ha sido conferencista invitada de Vida Humana Internacional para una misión en Mayobamba, Perú, y también otra misión dentro de Bolivia, visitando la ciudad de Santa Cruz, Sucre y Tarija. Y dentro de poco también nos estará acompañando a misiones ya en diferentes países. También me gustaría informarles que durante todo este periodo de la pandemia, ellas han participado activamente en diferentes conferencias virtuales, talleres sobre el aborto, problemas de salud, viviendo el dolor del aborto, contención y acogida en embarazos de crisis. Ella ha ocupado diferentes tipos de cargos durante un tiempo. Estuvo responsable de ANE Provida La Paz, Bolivia. ANE Provida es la organización afiliada de Vida Humana Internacional en Bolivia, y ella fue responsable del sector La Paz en Bolivia del 2008 al 2018. Pero del 2015 al 2020 también asumió la responsabilidad de coordinadora nacional de ANE Provida Bolivia. Por otro lado, ella es muy activa en el tema de difusión de la cultura de la vida y ha sido directora de la Plataforma por la Vida y la Familia en La Paz, Bolivia, del 2016 y 2020. Y actualmente es directora del proyecto Raquel Bolivia, con actividades en diferentes regiones del país. Y bueno, tiene muchas otras actividades nuestra querida hermana Elisa, pero yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Quisiera presentarla nuevamente a nuestra hermana Elisa Lanza desde La Paz, Bolivia. Bienvenida, Elisa, y adelante con tu mensaje. Muchas gracias, querido Mario. Gracias a Vida Humana Internacional, que promueve la difusión de lo que es la cultura de la vida hace tanto tiempo. Yo siempre con mucho orgullo digo, Vida Humana Internacional es uno de los primeros movimientos pro vida a nivel mundial, y que ya desde hace muchísimas décadas viene trabajando e impulsando todo este servicio a favor de la vida, a favor de las familias, a favor de la Iglesia Católica, porque siempre el enfoque que se da en todo el trabajo que se realiza es desde la doctrina de nuestra Iglesia. Así que muchísimas gracias. Voy a dar inicio al tema por el cual hoy se les ha convocado a todos ustedes. Hablemos sobre la peor violencia contra la mujer, un tema que de por sí es bastante controvertido hoy, no solo en mi país, sino en toda Latinoamérica, en el mundo entero. Hoy es un tema de agenda pro muerte, el tema de la violencia contra la mujer, y escuchamos a diario que esto va encajado en todas las políticas que hay en nuestros gobiernos, tanto lo que es la perspectiva de género como la violencia contra la mujer se la mete en nuestros países, en la legislación, a través de leyes. En Bolivia, por ejemplo, tenemos esta ley contra la violencia a la mujer, y es la ley 348, hace varios años ya, donde hemos podido advertir
todo un enfoque y todo un plan macabro, además, que se ha metido a través de estas palabras bonitas que son luchar contra la violencia hacia la mujer. Y hoy, sobre todo, el enfoque, revisando documentación mm, que viene desde la OMS, por ejemplo, desde la ONU, etcétera, se puede advertir también que todo absolutamente está plagado de despatriarcalización, en primer lugar, y perspectiva de género, por supuesto. ¿Y por qué hablamos nosotros como Provida de violencia hacia la mujer y de la peor violencia? Porque si ustedes prenden una radio, prenden la televisión o entran a ver algún tipo de noticias a través de las redes sociales, vamos a ver que el pan de cada día, por lo menos aquí en mi país, se ha convertido las noticias sobre violencia hacia las mujeres con el término de feminicidios, ¿no? Por lo general, cada día, por lo menos aquí, sabemos de una de estas tristes noticias de que ha habido la muerte de una mujer, ¿no? Y a eso le ponen el nombre de feminicidio. Pero bueno, no vamos a entrar a ese tema exactamente porque también es un tema extenso para poder desarrollar. Pero revisando, como les decía, amplia documentación sobre lo que la misma OMS, por ejemplo, nos propone en lo que es la lucha contra la violencia desde el ámbito de la salud, por ejemplo, vamos a advertir, y lo he visto en un documento que les voy a poner aquí, es el texto Violencia contra la Mujer, respuesta del sector salud, año 2013, está en internet este documento, donde vemos que el discurso que se maneja hoy no es ni dista mucho de lo que escuchamos a diario en nuestras legislaciones y en todos los ministerios, por ejemplo, incluso en el ámbito educativo, ¿no? Es el tema del momento de estos últimos años. La violencia contra la mujer adopta muchas formas, entre ellas las siguientes. Eso según la OMS, no es nuestra visión como Providas, pero quiero introducir con esta parte para que tengamos claro a lo que vamos a conducir, a dónde vamos a llegar con este tema. Y como ustedes pueden observar, ahí la OMS cita una serie de, digamos, de formas, ¿no? A las que ellos llaman, que tienen que ver justamente con lo que es la violencia hacia la mujer. Y aquí podemos advertir claramente que está la violencia de pareja, incluido el maltrato físico, sexual, emocional. Están los asesinatos por honor, que le han puesto así ese nombre. Está la violencia sexual, incluida la asociada a otros conflictos, los matrimonios forzados y precoces, el tráfico, trata y tráfico, obviamente, de mujeres, la mutilación genital femenina, etcétera. Pero se habla de que la forma más habitual de violencia, según la OMS, es sufrida por o la que tiene que ver con el maltrato por parte del hombre hacia la mujer, ¿no? Por parte de la pareja, es lo que ellos consideran que es la mayor violencia que sufren las mujeres, ¿no? Por parte del sexo masculino hacia la mujer. Entonces, eso que esté claro, ese es el enfoque de la OMS. Además, nos dice que esto de la violencia es un fenómeno generalizado, como bien lo estamos diciendo, en todos nuestros países, a lo largo y ancho del mundo, es un fenómeno que suena y que, según la OMS, también tiene algún tipo de prevalencia, dice, diferente entre un país y otro, y que varía, ¿no? En cada uno de los países. Además, nos dicen que el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, siempre mencionan esto, resaltando que es su pareja y esa pareja obviamente haciendo alusión a lo que son los varones, a lo largo de su vida se sitúa entre el 15 al 71%, según estos datos. Obviamente, nosotros sabemos que todos los datos que son manejados por estos tipos de organizaciones siempre son inflados,
¿no? O sea que no podemos creer ciegamente todo aquello que nos ponen, pero sí les sirve para empezar a meter este tipo de leyes a favor de las mujeres, etcétera, ¿no? Y dentro de este pretexto, además, que utilizan como la lucha contra la violencia a las mujeres, por supuesto que por detrás está bien metido, y ni siquiera por detrás, así de frente, el tema del aborto. Continuamos viendo algunas páginas de este documento, Violencia contra la Mujer, respuesta del sector salud, y ahí vemos que la violencia contra la mujer repercute gravemente en su salud. A ratos yo digo, esto lo hacen intencionadamente porque tienen cosas contradictorias, ¿no? Por un lado, dando palo al varón, por un lado, metiendo aborto entre todo esto y el derecho al aborto, pero por el otro lado, vamos a observar eh, en la salud de las mujeres la muerte, que es lo peor, obviamente, todo acto violento que atente contra el cuerpo físico de una persona, si es grave, obviamente va a ocasionar la muerte como algo lo peor. Lesiones físicas que pueden quedar de por vida, es lo que nos dice. Embarazos no deseados, miren ahí, como un efecto, digamos, de la violencia que repercute en la salud de las mujeres, los embarazos no deseados y los abortos inducidos. ¿Qué es un aborto inducido? El aborto provocado, ¿no? No les gusta a ellos utilizar la palabra provocado, es otro detalle que observo en todo esto, sino que lo llaman aborto inducido. Pero como pueden observar, una consecuencia en la salud de la mujer es el embarazo no deseado y los abortos inducidos o provocados. Ellos, o sea, yo veo ahí dos cosas bien contradictorias, ¿no? Entonces, no sé cómo manejan estos que son de esta organización, pero veo yo de entrada un lenguaje contradictorio ahí en ambas situaciones. Después están las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH, depresión, trastorno de estrés postraumático, y hablan haciendo referencia a la violencia que sufren por parte del varón, ¿no? En las distintas situaciones. Pero nosotros sabemos que este trastorno de estrés postraumático también va a producir el aborto inducido, porque ya vamos a ir viendo también un poquito más adelante. Luego el uso nocivo de tabaco, drogas y alcohol, que también reconoce la OMS como consecuencias de aquellas mujeres que sufren violencia. Eso es lo que yo quiero con lo que se queden, ¿no? Que es lo que nos están diciendo, y por eso me parece un poco contradictorio al final si ellos mismos son los que luego buscan el aborto y proclaman el aborto libre para las mujeres, el derecho al acceso al aborto libre. Finalmente, aquí otro detalle, la violencia contra la mujer afecta a toda la familia. Los niños expuestos a violencia infligida, perdónenme un momentito. Ahí está. Los niños expuestos a violencia infligida por la pareja en el hogar tienen más probabilidades de ser víctimas de maltrato, no recibir atención sanitaria, tener problemas de conducta emocionales y escolares. En la adolescencia tienden más a usar alcohol, drogas y otras de forma sumamente nociva, a fumar, a tener relaciones sexuales sin protección, y los adultos que se criaron con violencia en el hogar presentan una mayor tendencia a cometer o sufrir actos de violencia infligida por la pareja. Cuando yo leo todo esto, que ellos ponen, obviamente desde los estudios que realizan, pero también desde la psicología, etcétera, y es como si estuviera viendo yo las consecuencias de las secuelas que deja el posaborto que vive una mujer o un varón, ¿no? Responden en gran medida a eso. Entonces, pero para ellos, obviamente, el aborto no es violencia. También utilizo esta definición de aborto de lo que nos dice desde la parte legal, la medicina legal.
Y lo resalto, ¿no? Porque el aborto, desde la medicina legal, se considera toda acción violenta, ¿no? Partimos de ahí. El aborto es una acción violenta, con intento y efecto real de interrupción del embarazo, bueno, son los términos que ellos manejan, con muerte del feto en cualquier momento de la gestación. Nosotros sabemos, como gente que ama y defiende la vida, que por supuesto el aborto es esta acción violenta que va a terminar con la muerte de un bebé que está en el vientre de su madre, en cualquiera sea la etapa de gestacional. Y como ustedes pueden ver, y por eso lo he resaltado, es terminología manejada por la medicina legal, es violencia, una acción violenta. Y es este el enfoque que queremos dar en esta charla, que la peor violencia contra la mujer es el aborto. Y vamos a ir viendo por qué. Otras definiciones, según la OMS, que define el aborto como la interrupción de un embarazo antes de las 22 semanas, con un producto de concepción, etcétera, estos ya datos técnicos, pero lo muestro aquí porque hoy en día sabemos que la cantidad de abortos que se realizan con esta causal que se justifica en muchos países de Latinoamérica por violación en embarazos adolescentes sobre todo, se están cometiendo estos asesinatos a sangre fría a más de 22 semanas, como ustedes ven, de 22 a 28 semanas, y por eso lo pongo aquí, según la OMS, se denomina parto inmaduro. Aún así están realizando estas ILES o interrupción legal del embarazo. Y lo mismo de 29 a 37 semanas, parto prematuro. El anterior era parto inmaduro, pero de 29 a 37 semanas es parto prematuro. Y estos son terminología de la OMS, ¿no? En sus textos que tienen sobre guías para obstetras y médicos. ¿Cuál es el impacto emocional del aborto en la vida de una persona? Estamos hablando de la mujer, por supuesto, pero cuando decimos persona, el impacto emocional puede ser tanto para mujeres como para varones o para toda aquella persona que se ha involucrado de alguna forma con un aborto. Viendo el impacto emocional que puede causar el aborto, es importante que primero identifiquemos qué pasa cuando la persona está atravesando ese tiempo en que ha ocurrido un embarazo inesperado y cómo se encuentra anímicamente, psicológicamente, interiormente la persona, ¿no? Llena de desconcierto, mucha confusión, mucho miedo, culpa, perplejidad, sentimiento de irrealidad, como que esto no me está pasando a mí, no me puede estar pasando a mí, ¿no? Es natural que surjan todos estos tipos de sentimientos en las personas, especialmente en la mujer, que es la primera en que se entera que está embarazada. Interiormente es común que esta mujer que está pasando por un miedo terrible, porque es así, ante un embarazo inesperado, especialmente cuando la persona es adolescente, inclusive, va a atravesar por estados de miedo muy fuertes, donde surgen estas preguntas: ¿qué hago? ¿Cómo pasó esto? ¿A quién voy a recurrir? ¿Quién me va a ayudar? Mm, y el deseo intenso de que quisiera que esto no esté pasando y que el tiempo retrocediera, que este embarazo no exista, ¿no? O sea, todos estos pensamientos empiezan a bullir en el interior, en la mente de esta mujer. Los motivos por los cuales las mujeres afirman que desean abortar pueden ser muy variados, desde lo económico, por supuesto, y esto yo lo menciono desde la atención que vengo realizando a mujeres que han vivido el aborto. Entonces, lo económico puede ser una causa por la cual está afirmando su deseo de aborto. La situación de la pareja, tal vez es una pareja inestable, ni siquiera están casados o la pareja le ha abandonado.
Lo familiar, si la persona vive con sus padres, generalmente hay mucho temor en el entorno familiar, cómo decir, cómo contar esta situación. Lo social, si es estudiante, si trabaja o lo que fuere, qué le van a decir en ese entorno en el cual ella se desenvuelve. Y finalmente, en lo personal, ¿no? Lo personal en cuanto a esos deseos que tiene toda persona de tal vez un proyecto de vida, un futuro, una profesión, los estudios, etcétera, ¿no? Son cosas personales que pueden hacer que la mujer desee optar por el aborto. ¿Qué ocurre a nivel interior e inconsciente? Es importante que entendamos, para que también entendamos cómo este tema del aborto se convierte en la peor violencia hacia la mujer, es necesario entender que hay un vínculo muy íntimo que se va a entretejer entre una mujer y su hijo desde el inicio del embarazo, desde el instante mismo de la concepción, desde ese segundo en que estas células se juntan, va a empezar a desarrollarse este vínculo entre la madre y su hijo. ¿Cuáles son estos mecanismos que entran en juego a la hora de querer abortar? Son muchísimos, ¿no? Porque basta que ya esté embarazada de un día, 2, 3, una semana, un mes, un poco más. Normalmente, cuando la mujer se entera que está embarazada, ha transcurrido como unas 3 semanas, inclusive 4 semanas cuando se entera que está embarazada. Entonces, en todo ese tiempo, lo que tenemos que entender también es que la mujer es madre desde el instante de la concepción. O sea, no es que ha esperado a saber la noticia de que está embarazada para ser mamá. Tal vez mentalmente o sentimentalmente se está enterando que está embarazada, pero como les digo, desde el instante de la concepción, ya esa mujer ha empezado a ser mamá. Por lo tanto, a la hora de abortar, son muchísimos los mecanismos que van a entrar en juego, y esto lo dice el psiquiatra canadiense Philip Ney, doctor Philip Ney. Desde el momento de la concepción nace una nueva vida, junto a ella nace un nuevo vínculo, por supuesto, y lo bonito de esta parte, si tan solo todas las mujeres pudieran entender que entre una madre y su hijo se inicia en un comienzo a nivel inconsciente una conexión tan íntima y un lazo emocional profundo y único que tal vez no se da cuenta, no entiende esa mujer que está atravesando ese momento de embarazo inesperado, pero estamos seguros de que si desde un principio, ¿no? Ella supiera que ya empezó esa conexión entre la madre y su hijo, tal vez la situación realmente cambiaría. Como les digo, después, inmediatamente después de ese momento tan íntimo de la concepción, el óvulo va a empezar a acomodarse en los pliegues del revestimiento del útero, de las paredes internas del útero, y se va desarrollando la placenta, todo este proceso maravilloso, y la mamá envuelve al bebé ahí, entre esos pliegues, en esas paredes uterinas, se envuelve a su bebé con la producción ya de la placenta, ¿no? Es como esa coraza, esa bolsita que lo va a proteger. A cada segundo de la vida de esa mamá, desde la concepción, hay un monitoreo biológico, ¿no? Del mismo cuerpo, por la misma química, el intercambio incluso químico que se va a realizar de la sangre, de las emociones, y todo lo que bulle dentro de la mamá. También es importante resaltar que existe un fenómeno biológico desde la medicina que se llama el microquimerismo maternal, donde inclusive las células y la sangre del bebé van a pasar a la circulación materna, ¿no? O sea, es todo un intercambio que va ocurriendo, y este microquimerismo maternal hace que inclusive si la madre tiene alguna afección de salud, alguna cosa que está afectándole durante este tiempo de embarazo, automáticamente ese intercambio de células desde el bebé a través de la placenta hacia la sangre de la madre va a poder ayudar inclusive a
a mejorar su estado de salud gracias a las defensas que van a estar circulando en mayor cantidad en su cuerpo durante este tiempo gestacional. Pero, ¿qué pasa cuando ese embarazo no fue buscado o no fue esperado? Es muy hermoso cuando una madre espera con ansias a ese bebé y desde que está embarazada, pues lleva con alegría y esperanza ese embarazo. Pero cuando ese embarazo no fue buscado, no fue esperado, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando ocurre este tema de la violación? Cuando ese hijo es fruto de una violación, independientemente en la forma en que se haya concebido a ese bebé, el vínculo empieza a existir. O sea, no discrimina el vínculo, ¿no? No importa que haya sido concebido por violación, ese vínculo madre-hijo que habíamos mencionado ya se empieza a desarrollar, aunque la madre esté eh, negando esa vida o no la acepte debido a la violación que haya podido vivir. Las emociones y sentimientos de esa mamá, aunque ella no sea consciente, están ya comprometidos con el desarrollo y el crecimiento de ese hijo. Vamos a entender un poquito que para que una mujer pueda pensar en abortar, habíamos dicho, tienen que ponerse en juego, en marcha, muchos mecanismos psicológicos. Primero, la deshumanización. O sea, ¿y qué ocurre ahí cuando te dicen, no, pero no, apenas es un montoncito de células, apenas es un coagulito de sangre? Están deshumanizando a ese hijo. Y bueno, obviamente esa madre se cree esto porque le es más fácil deshumanizar a ese bebé para que no tenga ese sentimiento de culpabilidad. Racionalización, ¿no? Aquí en la racionalización van a entrar todos los factores que habíamos mencionado, por los cuales ella está tomando esa decisión, ¿no? Factores personales, factores de relación de la pareja, factores económicos, etcétera, toda esa parte que también son justificativos para eh, ayudar a que esa idea por el aborto en una mujer de optar por el aborto, bueno, se plasme. Y finalmente, la negación, por supuesto, ¿no? La negación que va a ocurrir cuando obviamente va a pensar que no es terrible lo que está por hacer, que simplemente, y yo he escuchado mucho esto, que se puede decir inclusive, ¿no? Interiormente la mujer a sí misma, no, no es el momento de que yo sea madre, todavía voy a esperar un tiempo, no estoy preparada, etcétera, ¿no? Entonces también aquí intervienen muchos factores que van a hacer que la persona caiga en negación para no aceptar lo que en realidad es un aborto. Por lo tanto, todo esto va a hacer que se niegue ese lazo, ese vínculo que habíamos dicho. A través de estos mecanismos, la mujer se desconecta del vínculo con su hijo. Por un lado, ya hemos dicho, lo deshumaniza, lo deja de ver como tal para verlo como un algo. Ya hemos dicho, coágulos, tejidos, célula. Por otra, adormece su sentir como un modo de acallar esa parte de ella que está sosteniendo y abrazando a ese hijo. Eso es algo natural que va ocurriendo en el interior del cuerpo femenino, aunque ella no lo quiera, no lo acepte, pero esta parte de la racionalización y negación van a hacer que finalmente ella termine así por enfriarse totalmente. ¿Quiénes tienen mayor posibilidad de recurrir a estos mecanismos de autodefensa, por eso que estamos hablando, ¿no? Las personas que sufrieron en su infancia situaciones de maltrato como abuso físico, sexual y o verbal, y negligencia, es decir, privaciones o carencias afectivas, y que están, por tanto, familiarizadas con el uso de estas defensas. Eso que hemos visto, ¿no? Desde la deshumanización, racionalización y la negación, son tal vez tendencias, mecanismos a los que ya la persona tiene hábito de haber recurrido justamente por estas situaciones que han podido vivir en su ser. También el maltrato interfiere en el desarrollo de la personalidad y disminuye la autoestima. Entonces, estos factores que uno va encontrando, inclusive en la medida en que va acompañando y trabajando con las personas que han abortado,
nos vamos encontrando con muchos otros traumas y situaciones de estas que aquí se mencionan. Por lo cual, le es más fácil tomar decisiones de aborto en su vida. ¿Qué queda después del aborto? Rabia, rencor, ira, ideación suicida, agresividad, depresión, nerviosismo constante, mal humor, enojo, merezco ser rechazada. Sentimientos que, si nos damos cuenta, son negativos y son de autoflagelación a sí misma, de violencia física inclusive y psicológica en el interior de cada mujer que vive el aborto, de cada persona que vive el aborto. Si analizamos cada una de estos sentimientos, si son sentimientos y situaciones que la persona está experimentando en su interior, por supuesto nos vamos a dar cuenta que todo esto puede conducir a una violencia desmedida, no solo contra sí misma, sino también con el entorno con el cual está viviendo, si es su familia, si se ha casado, si tiene hijos, etcétera. Todo esto se va a expresar en una forma desmedida y descontrolada con ese entorno. Por supuesto, contra sí misma, el hecho de que la persona tenga ideación suicida o que sienta que ha perdido su dignidad y que merece ser rechazada o que se agreda a sí misma, son situaciones de violencia extrema que está atravesando muchas veces sin darse cuenta de que está así después del aborto, ¿no? A veces tienen que pasar muchísimos años, muchísimas situaciones de todos estos sentimientos en su vida, para que luego en algún momento al analizar esto, generalmente cuando buscan ayuda, se den cuenta de que realmente ha habido un cambio muy grande en sus vidas. En el tema del aborto es importante analizar que siempre hay un antes del aborto, la persona antes del aborto y la persona después del aborto. Cuando hacemos este análisis profundo es que podemos darnos cuenta de cuánto daño y cuánta violencia se ha generado a todo nivel en la vida de la mujer y del varón también, ¿no? Ahí yo complemento porque ambos son los que sufren de estas secuelas. Ya desde el enfoque de Proyecto Raquel y el trabajo en los estudios realizados en 100 mujeres desde el año 2013, bueno, son muchas más mujeres que han pasado por Proyecto Raquel, pero tomamos un espacio, ¿no? Un rango de 100 mujeres para poder poner estos resultados. Un 80% de estas mujeres han sufrido abuso sexual, como ustedes pueden ver en las gráficas. Y aquí se confirma, ¿no?, de que aquellas personas que han sufrido algún tipo de traumas en su infancia, en su juventud, en algún momento de su vida, van a desarrollar de manera mucho más fácil, ¿no?, estos mecanismos que van a desencadenar el aborto en su vida. Ideación suicida, un 50% de las personas acompañadas de estas 100 mujeres han manifestado tener esta ideación suicida, han pensado en acabar con sus vidas. Un 80% mantienen que han experimentado sentimientos de ira, rencor, malos tratos a la familia. Y un 70% han caído en abortos por repetición, es decir, más de un aborto han realizado en sus vidas. Por lo tanto, podemos nosotros afirmar fehacientemente de que el aborto deja conductas muy violentas hacia sí misma y hacia los demás. En todos los ámbitos son estas consecuencias, en lo biológico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar y en lo social, absolutamente en todos los ámbitos de la vida de la persona. Y no es hasta cuando analiza profundamente en su interior que la persona va a lograr relacionar todo lo que está viviendo con el hecho del aborto. Y ante todos los casos que se atienden, y no solo nosotros desde el trabajo que hemos hecho en Proyecto Raquel, sino en otros países,
en el Ecuador, en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, etcétera, los estudios arrojan similares consecuencias de que realmente el aborto es la peor violencia contra la mujer, porque le destruye totalmente esto que estamos viendo, no solo su biología, que en muchos casos va a quedar totalmente destruida, agredida de por vida, sino y sobre todo en lo emocional, en lo espiritual, en el entorno familiar, en lo social, absolutamente se va a desencadenar, como hemos visto, un índice de violencia muy elevado, ¿no? Pero esto no se está diciendo, pero no se quiere hablar, ¿no? Por eso les decía que es contradictorio lo que nos pone la OMS, que por un lado hablan, ¿no? Eh, que el embarazo no deseado es violencia contra la mujer, pero por el otro lado, y en otros documentos que veo también escritos incluso por IPAS y OMS, donde manifiestan que es violencia el embarazo forzado que ellos llaman, o sea, que por ejemplo, una persona que ha sido violada se le obligue a llevar adelante ese embarazo. Por un lado es violencia eso, pero por otro lado es violencia cuando una mujer embarazada es agredida y es obligada a abortar. O sea, realmente es incomprensible la forma en la que ellos quieren manejar las cosas, victimizando siempre a la mujer en todas las situaciones, pero aprovechando las cosas hacia el discurso que ellos manejan, ¿no? Entonces manejan un discurso totalmente ambiguo eh, que nos deja perplejos y confundidos, la verdad. Pero podemos agarrarnos, ¿no?, de esos términos también, si ellos consideran el, el aborto inducido, como poníamos en las anteriores imágenes, aborto inducido que le llaman, si ellos consideran que eso es una violencia, entonces, ¿por qué no todos en nuestros países podamos luchar para que se incluya dentro de estas leyes contra la violencia a la mujer, que el aborto es también una forma de violencia, la peor violencia contra la mujer? Como decía un dicho, ¿no?, que va circulando en redes hace mucho tiempo, eh, que la peor violencia, bueno, que la mujer podrá sacarse fácilmente al hijo de sus entrañas, pero jamás podrá sacárselo de su mente, de su corazón, porque esa mente, ese corazón, esa alma quedan totalmente destruidas. Y tarde o temprano, ese dolor se convierte en violencia, no solo hacia sí misma, sino hacia todo lo que está a su alrededor. Las consecuencias que vemos entre todos los acompañamientos que se van realizando es que el aborto es el mayor desencadenante de violencia intrafamiliar. Y aquí es algo que a mí me lleva a reflexionar y a decir además que si entre todas estas situaciones de violencia elevada que hoy se ven en nuestros países y en nuestras sociedades, se pudiera ir a buscar la raíz de ese tipo de violencias que estamos viendo a todo nivel, encontraríamos historias de aborto en las vidas de cada una de esas personas. Y recuerdo perfectamente cómo Nancy, nuestra hermana queridísima Nancy Tosi, nos decía: el aborto genera un germen de violencia muy elevado en el interior de las personas. Es decir, que quien ha pasado por un aborto es como si hubiera dado a nacimiento en su interior a un germen de violencia que tarde o temprano explota. Entonces, la pregunta es, ¿cómo no vamos a decir, cómo no vamos a afirmar que el aborto es la peor violencia contra la mujer y contra las familias? Así de sencillo. Sociólogos y antropólogos sociales han estudiado que el poco respeto por la vida humana tiene que ver, entre otras cosas, con algunos desórdenes psicopatológicos que comprobamos en la actualidad. Quienes no tienen estructuras sólidas de su personalidad tienden a relativizar el valor de la vida, la propia y la de otros.
cuadros de adicción y desórdenes de la personalidad asociados a conductas de alto riesgo, como la tendencia al suicidio, accidentes graves con alta mortalidad y mayor propensión a ser víctima de homicidio. Lo vivido en el aborto deja establecido un conflicto de intereses emocionales contrapuestos, necesidad de negar la experiencia sufrida y la de liberar los sentimientos negativos reprimidos. Esos son los intereses emocionales, un conflicto que existe en el interior de la persona. En el acto de aborto se rompen los vínculos, la madre con el bebé que habíamos dicho, ese vínculo hermoso que hay desde la concepción se rompe. La mujer consigo misma, los vínculos afectivos con la comunidad, generalmente también con los agentes participantes, el médico, los asistentes, consejero, el novio, los padres y por supuesto con Dios. O sea, no solo es la ruptura del vínculo más importante con el hijo que está en las entrañas, sino a todo nivel, ¿no? Como ustedes pueden ver, hasta con uno mismo, ese enojo que la persona siente contra sí mismo, esa falta de perdón por lo que ha hecho, puede llevar a estas personas inclusive a atentar contra su propia vida y muchos terminan en suicidios. En sí mismo el aborto es violencia contra la mujer, violencia psicológica, física contra sus instintos primarios, así que asimismo contra sus sentimientos y emociones que van mucho más allá del estado de conciencia. Patologías muchísimas, ¿no? Desde la psiquiatría, psicología, psicosis por aborto, que aparecen inmediatamente y tienen una duración aproximada de 6 meses, y esto es importante entenderlo. Estrés posaborto, entre 3 y 6 meses después del aborto, que presenta síntomas semejantes a un cuadro de estrés postraumático, y así es como se califica el síndrome posaborto. Y síndrome posaborto que se manifiesta inmediatamente o permanece latente y evidenciarse tiempo después. Esto, según los estudios del psicólogo Vincent True y su equipo, ya en el año 1992, arroja estos estudios después de haber trabajado con muchas mujeres y personas que han vivido el aborto. Síntomas, según la doctora en medicina y psiquiatría Carmen Gómez Laví: trastornos emocionales y afectivos, sentimientos de culpa y remordimiento irreversibles, vergüenza, pérdida de autoestima, autorrechazo, incapacidad para perdonarse, deseos de expiación, de reparación, necesidad de desagraviar, de remediar el daño que ha cometido, inestabilidad emocional, alteraciones conductuales también, por supuesto, desde desórdenes alimenticios hasta desórdenes sexuales, rechazo a compromisos afectivos. 3, trastorno de estrés postraumático. Con el aborto, por supuesto, va a provocar perturbaciones psíquicas y emocionales que surgen inmediatamente o pueden quedarse latentes inclusive y empezar a manifestarse después de un tiempo más largo con características propias del estrés postraumático. Persistencia o rechazo a estímulos y situaciones que le rememoren el aborto o sus circunstancias, ver mujeres embarazadas, objetos para bebés, ambientes médicos. En algunos casos se conforman trastornos fóbico-obsesivos inclusive, pesimismo con relación al futuro, muchas pierden el sentido de la vida, proyectos de vida que se manifiesta por medio de la ira o violencia, enfados repentinos, ataques de furia, baja tolerancia, frustración. Trastornos del sueño, pesadillas, sueños recurrentes, muchas veces sobre niños perdidos, despedazados, mutilados o muertos. Trastornos del pensamiento o flashbacks sobre el aborto o el niño abortado, ilusiones o pseudoalucinaciones, llantos de bebés, fantasías acerca de qué hubiera pasado si no hubiese abortado, por supuesto. Esto es muy repetitivo en la mente de la persona. Reacciones imprevistas cuando se acerca o cumple la fecha del aborto, aparición de síntomas, aniversario. Este síntoma del aniversario es muy usual, muy frecuente y muy repetitivo en la mayor parte de los casos de las mujeres que hemos atendido. Y como Santa Teresa de Calcuta decía,
El aborto mata la paz del mundo. Es el peor enemigo de la paz, porque si una madre es capaz de destruir su propio hijo, ¿qué me impide matarte? ¿Qué te impide matarme? Ya no queda ningún impedimento. Y creo que esta es el resumen, ¿no? de todo lo que es el aborto y lo que deja el aborto en la vida de las mujeres. Es una situación de extrema violencia contra sí misma que se comete, ¿no? Y además es una violencia que tanto que se habla de machismo y de despatriarcalización, que deja tal vez, en el caso, por ejemplo, de una violación, que deja sin la huella del crimen al violador, ¿no? Que donde se da muerte, se condena al inocente, donde se le quita la responsabilidad paterna al varón. Y por supuesto, es esta, ¿no? La respuesta que tan sabiamente decía Santa Teresa de Calcuta. Finalmente, al restituirse el sentido de la vida, porque es eso lo que se quiere, ¿no? Al poder acompañar a estas personas, encontrando que han pasado por este trauma del aborto que ha dejado huellas de tanto dolor, heridas de tanto dolor y violencia en sus vidas. Al restituirse el sentido de la vida y prepararse para establecer vínculos sanos, la calidad de vida de la mujer da un giro de 360 grados, muy importante para su vida, con la proyección hacia el futuro nuevamente, con mayor salud mental y mejor desempeño familiar y social. Bien, finalmente les ponemos ahí un teléfono o un correo para que puedan escribirnos y comunicarnos. Y todo el enfoque que hoy se ha dado es desde el trabajo que realizamos a través de este Ministerio de Acompañamiento en Síndrome Posaborto y otros traumas, como es Proyecto Raquel. Muchísimas gracias por su atención. Yo creo que vamos a dar paso a algunas consultas. Algunas preguntas y consultas, sí. Muchas gracias, mi querida Elisa. No sé si me están escuchando. Muchas gracias. Bueno, hemos pasado un breve mensaje ahí a través de YouTube. No sé si tal vez los hermanos en Facebook están tal vez viendo, no sé, pero queremos hacer algunas preguntas. ¿Qué les ha parecido esta conferencia sobre cuál es la peor violencia a la mujer? Y está claro, pues, está claro que es el aborto, pero el día de hoy ya ni las autoridades quieren hablar de aborto, hablan de el famoso ILE, ¿no? Interrupción legal del embarazo, ¿no? Que suena tan bonito, ¿verdad? Pero ese no es el caso. Lo que tenemos que tratar es la verdadera realidad, que es matar a un niño en el vientre de su madre. Y muchas veces, Elisa, vemos que hay gente que promueve el aborto como un derecho humano. ¿Será un derecho humano el aborto, Elisa? No, en absoluto no podemos hablar de humanidad, el dar muerte a quien no puede ni defenderse, ¿no? Es un crimen que no tiene comparación, ¿no? Es el primer atentado a la vida, ¿no? Contradictorio también, por supuesto, puesto que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Entonces no es derecho. Y también vemos en algunos lugares, por lo menos en Estados Unidos, letreros de gente, tengo derecho a decidir mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo, tengo derecho a decidir mi cuerpo. Y eso vemos en tantos lugares y tiene tendencia, obviamente, la gente que no entiende mucho de eso. ¿Qué podrías decir a esa gente que anda con su letrero que dice, es mi cuerpo, yo tengo derecho a decidir? Bueno, es el discurso que escuchamos frecuentemente en estos grupos de mujeres feministas generalmente, ¿no?
donde hablan de derechos derecho de la mujer, derechos sobre su cuerpo, y a quienes estamos a favor de la vida nos llaman antiderechos, justamente. Pero esto ya es bien probado desde la ciencia inclusive, ¿no? Que un cuerpo que ha sido de un hijo que ha sido concebido en el interior de una madre, no tiene absolutamente nada que sea, que diga que es parte de su cuerpo, así como es una pierna o un brazo o algún órgano de nuestro cuerpo, absolutamente no tienen un punto de comparación, ¿no? Es un cuerpo diferente, totalmente independiente, que está en el cuerpo de la madre, que por supuesto sí está allí para poder completar su desarrollo embrional hasta el momento, durante el tiempo gestacional, para que pueda luego nacer. Nada más está hospedado en el cuerpo de la madre por 9 meses, pero de ninguna forma es parte de su cuerpo, ¿no? Y esto lo dice la genética, lo dice la embriología, lo dice la ciencia. Así que las mujeres que defienden este argumento para querer afirmar el derecho al aborto, ¿no? Las mujeres están completamente equivocadas, y si les preguntamos a ellas qué significa el derecho que ellas defienden, tampoco lo saben explicar, simplemente repiten, ¿no? Como una consigna. Tenemos ahora un par de preguntas, Elisa. Nuestro hermano, querido doctor Rafael Cabrera, pregunta, ¿no puede un católico, dice, no puede un católico apoyar y promover el aborto? De ninguna manera, ¿no? Nuestra Santa Madre Iglesia, entre su magisterio y su doctrina, siempre ha sido defensora de la vida, y esto es un bien y un don inmutable, ¿no? La vida, la defensa de la vida. Esto, en ninguna situación, ¿no? La Iglesia va a estar a favor de esto. Todos nuestros papas han sido radicales en la defensa de la vida, y han afirmado, por supuesto, de que jamás la Iglesia va a ser condescendiente para que siquiera se pueda negociar el tema del aborto en ninguna situación, ni siquiera bajo las causales que hoy se argumenta en los países para poder introducir este tema de la interrupción legal del embarazo, como así lo llaman. La Iglesia Católica es firme y es radical, y bajo ninguna situación jamás no ha aceptado ni va a aceptar el aborto, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Tenemos otra hermana, Doris, perdón, creo que sí, que pregunta, ¿es admisible el aborto alguna vez? ¿Existen excepciones? No, creo que también con esto tenemos que ser firmes, ¿no? No existen excepciones. Aunque los gobiernos y los ministerios de salud en nuestros países, ¿no? Quieran argumentar las excepciones, como mencionan, ¿no? Y por supuesto que las toman como causales para introducir el ILE en nuestros países. De ninguna manera nosotros como católicos vamos a admitir excepciones, no las hay. Y esto lo venimos verificando a lo largo de tantos años de servicio en estas áreas, de que siempre puede haber una solución para cualquier situación de embarazo, ¿no? Ya sea por violación, ya sea por malformación genética, ya sea por riesgo de vida de salud de la madre, etcétera. En ninguna situación se puede admitir acabar con la vida de un ser humano. Hoy en día la ciencia ha avanzado y ha evolucionado tanto que el llamado de un médico que está a cargo de estos casos, ya sea en el tema de malformación o en el tema de riesgo de salud de la madre, los médicos, el personal médico está llamado a luchar hasta el final por ambas vidas, por las dos vidas. Con los avances de la ciencia se puede sacar adelante ambas vidas, y como he mencionado también, gracias al microquimerismo maternal que existe, si la madre está con algún problema de salud, por ejemplo, un cáncer muy avanzado, tiene la posibilidad inclusive de mejorar su estado de salud en el tiempo del embarazo. Entonces, la ciencia puede hacer mucho en estas situaciones, y no hay razón ni excepción por el cual tengamos que estar o ser partidarios de acabar con la vida de un hijo. La señora María Vera escribe y pregunta, ¿cómo podemos integrarnos al proyecto Raquel?
María, muchísimas gracias por escribirnos. Dependiendo en qué país estás, no sé desde dónde nos estás escribiendo. En Bolivia, por ejemplo, tenemos Proyecto Raquel. Integrarse a Proyecto Raquel inicialmente es a través de los cursos de capacitación que se dan, que son momentos de formación muy intensa para aquellas personas que quieren ayudar en Proyecto Raquel para poder hacer estos acompañamientos en esta tarea tan delicada que compromete la sanación espiritual de las personas por el tema del aborto. Sí, por supuesto, serás bienvenida, pero es necesario que nos digas de qué país eres, perdón, y si en tu país, en tu ciudad, hay interés para recibir la formación, hay un grupo que quiera capacitarse, con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto si quieres dejarnos tus referencias, por favor. Y una de las mejores maneras sería llenar la encuesta que ya hemos pasado para esta conferencia, porque ahí va a dar los datos de ustedes, sus correos electrónicos, datos personales, comentarios, y ahí puede salir la pregunta sobre de dónde eres y si es posible que se pueda llevar adelante un trabajo de formación para el proyecto Raquel. Diría yo, ¿no es cierto, Elisa? Sí, correcto. Después, Francia Hernández, si no me equivoco, es de Venezuela, pregunta, ¿existen algunas condiciones bajo la cual un católico puede utilizar medicamentos provenientes de células de bebés abortados? Bien, y aquí, bueno, ese es un tema bastante delicado, ¿no? Pero yo recuerdo que hay escritos de algunos papas, inclusive, sobre este tema, ya inclusive mencionando em, no es Evangelium Vitae de Juan Pablo II, es un texto anterior a este, es Human Vitae, ¿no? Humane Vitae Humane de Pablo Vitae, VI. exacto. Allí ya se habla sobre este tema, ¿no? Y creo que en ninguna situación, ni siquiera por cuestiones de salud, es admisible, ¿no? Que se utilicen estas células de bebés abortados, porque generalmente estos medicamentos, digamos, que mencionas, son extraídos no de bebés abortados muertos, sino de bebés abortados vivos. Y esto es una masacre que no tiene nombre, ¿no? O sea, ningún medicamento que tome estas células embrionales fetales puede ser lícito en ninguna situación. Es como cuando ocurre estos métodos que hoy en día, a los que acuden hoy en día muchísimos matrimonios que no pueden concebir, que son estos métodos de fertilización asistida. Si en el intento de buscar una vida vas a desechar, descartar y acabar con otras vidas, ¿de qué sirve esto? Esto no es lícito desde ningún punto de vista. Y lo mismo con este tipo de medicación que por supuesto existe, pero que nosotros como católicos, si estamos a favor de la vida, tendríamos que ser coherentes y por supuesto no ni siquiera atrevernos a tomarlos, ¿no? La señora María Vera responde preguntando de qué país, y ella es de Argentina, pero no nos dice de qué ciudad o qué provincia la Argentina, pero es de la Argentina. Muy bien, Elisa. mucho gusto, María Vera. Si nos da el detalle de qué ciudad, con gusto podremos estar poniéndonos en contacto también para ver esta posibilidad de llevar Proyecto Raquel, ¿no?, a su ciudad. Perfecto, entonces no se olviden de llenar la encuesta está ahí, y como les había dicho al inicio, tenemos dos conferencias más este mes, cada semana. La tercera semana, el próximo martes, vamos a tener una conferencia y el siguiente martes una otra. Entonces, si llenan las encuestas que mandamos cada semana y llenan las 4, pues con mucho gusto nosotros vamos a poder enviarles un certificado de participación de Vida Humana Internacional.
Les quedamos muy agradecidos. Aquí en los comentarios, querida Elisa, son muy positivos. Felicidades, Elisa, muy clara tu exposición. Elisa, el embrión siente cuando le están aportando. Provida Monagas dice, Dios te bendiga, estimada Elisa. Muy enriquecedora tu ponencia. Después, Provida Monagas también dice, gracias, Vida Humana Internacional, por estos espacios. Y bueno, Karen Roa nos dice, maravilloso proyecto, gloria a Dios por ello. Bueno, creo yo de que este video va a estar colgado ahí tanto en YouTube, en Facebook y en Telegram. Y entonces avisen a sus amigos, colegas, si quieren ver estos videos para irse formando, que va a estar ahí en nuestros canales de Vida Humana Internacional. Yo creo que ahí terminamos nuestra... bueno, hay alguien que dice que la encuesta no abre el link para la encuesta. Yo creo que hay un pequeño error por ahí, porque esa encuesta está funcionando bien. Creo que lo único que tiene que hacer es asegurarse de copiar toda la información. Y está aquí, la información está colgada ahí. ¿Ok? Entonces, yo creo que es solo asegurarse que tienen toda la información disponible del link y van a poder ingresar, porque esto lo estamos haciendo ya un buen tiempo. No hay posibilidad de error en la información. ¿Ok? Les agradecemos mucho por su tiempo. Y pues, Elisa, nuevamente, muchísimas gracias a nombre de Vida Humana Internacional. Y Dios mediante estaremos presentes en otros eventos en un futuro bastante próximo. Que Dios bendiga a todos y gracias nuevamente. La última palabra, Elisa, de despedida. Sí, claro que sí. Antes había visto esa pregunta de Rodrigo Andrade que decía ahí si el bebé siente cuando lo están abortando, decía, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Ya en la semana sexta del desarrollo embrionario, el tubo neural ya está desarrollado y a partir de allí la sensibilidad en cada parte del cuerpo de este pequeño embrión es evidente, ¿no? Y esto lo confirman inclusive videos intrauterinos a través de, ¿no? En las ecografías que se han realizado. Fruto de eso es el grito del silencio del famoso doctor Nathanson, donde se muestra absolutamente cómo el bebé lucha por su vida, siente lo que le están haciendo, se desespera y grita en el interior de la madre. Entonces, por supuesto que siente. Eso para responder a Rodrigo. Y agradecer simplemente también, ya para terminar, a Vida Humana Internacional, que nos permite hacer difusión de esta cultura de la vida que necesitamos hoy tanto en nuestros países y en nuestras sociedades. También agradecer en memoria de nuestra querida hermanita del alma, como yo le llamaba siempre, a Nancy Tosi. Gracias a ella también es que nos hemos animado a lanzarnos a través de estos medios para poder difundir, seguir difundiendo, seguir evangelizando acerca del valor de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Solo un comentario. La señora Alicia Herrera Calderón por YouTube pregunta y dice, ¿cómo puedo llenar la encuesta? ¿En qué link está? Por favor, me interesaría. Solamente recordarle, si usted puede ver en el chat de comentarios, ahí va a estar el link. Usted se va un poco arriba, va a estar el link para llenar la encuesta, señora Alicia Herrera Calderón. Entonces, no creo que están colgando nuevamente en la plataforma. No sé si usted puede ver, ese es el link, jbosel.typeform.com y esa es la numeración. Pueden sacar una fotografía de ese lugar y pueden ingresar a ese link para poder llenar la encuesta correspondiente. Doña María Vera había sido de Tucumán, Argentina. Entonces, bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos muchos contactos en Tucumán, Argentina, y pues con seguridad que podemos hacer alguna cosa, Elisa, muy bien. Tucumán, Argentina. Muy bien, María. Muchas gracias de nuevo. Que Dios los bendiga y estamos nuevamente dentro de una semana con la tercera conferencia
del ciclo de conferencias de este mes de septiembre. Muy buenas noches. Buenas noches.